Pero es un mérito tuyo. No, no. Un lujo realmente tenerte acá, Fabián, porque no sé si capaz que algunas personas te siguen y te conocen, otros no tanto, pero yo que lo vengo siguiendo hace varios años, es uno de los referentes en esta área en Argentina y en América Latina, y ha estado disertando, creo que de manera, porque yo te vengo siguiendo casi toda la semana por todo el mundo. Así que la verdad que gracias por tu tiempo y por estar acá con todos nosotros. No, no, por favor. Nosotros conformamos una red iberoamericana de neurociencias cognitivas, una red colaborativa de trabajo, con lo cual siempre que hay algún proyecto, alguna idea, alguna iniciativa, algún proyecto de investigación que tenga que ver con la neurociencia y que quiera, digamos, desarrollar el concepto de neurociencia en alguna institución, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar. Y es así como nació con vos esta idea, ¿no? Tratar de intercambiar, a ver, ¿para qué nos puede servir la neurociencia cognitiva aplicada a la educación? Específicamente en San Luis, aquella vez que visité hace unos 3 años atrás, 4, la provincia, dialogamos sobre el tema y quedamos pendientes de empezar a trabajar juntos. Bueno, post pandemia empezamos con el proyecto. Yo, si me permitís, voy a compartir pantalla entonces, si te parece. Sí, sí, dale Fabián, todo tuyo. Muchas gracias. Bien. Simplemente les voy a pedir, Santiago, si me confirmás, si están viendo la presentación. Sí, sí, se ve la presentación, ahí perfecto, ahí está ampliada, Eh, impecable. Perfecto. Bien. Bueno, por supuesto, agradecerte a vos, Santiago, personalmente e institucionalmente, como presidente de la Fundación Argentina de Ciencia de la Salud, y a los 3 gremios que nos acompañaron en este espacio. La verdad que me parece súper importante que los gremios acompañen, ¿no? Estas iniciativas de la transformación de lo que es la formación docente y la mirada que tenemos hoy en día de los procesos educativos. Yo voy a hablar un poquito hoy de este contexto de pandemia y de aprender en el contexto de pandemia, pero voy a hacer foco, voy a resaltar aquellos aspectos de la neurociencia cognitiva que nos pueden servir para construir el concepto de neuroeducación, el concepto de neurociencia educacional. Un concepto que, si bien tiene ya varios años, es un concepto que se está consolidando cada vez más como una especialidad, como un área de conocimiento que produce ya conocimiento propio, ¿no? Ustedes saben que yo tengo la fortuna de tener relación con la Universidad de Barcelona. Ellos tienen el primer journal de neuroeducación en habla hispana. Eso es un gran avance para aportar conocimiento construido desde los distintos países para el aula. También hay otros journal que trabajan el tema de neuroeducación, pero específicamente ellos han trabajado mucho eso. Y también hay muchas instituciones, muchas universidades que están desarrollando proyectos de investigación con respecto a neuroeducación. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué nos puede aportar la neuroeducación en este contexto? Primero, algunas ideas. Yo siempre comienzo con algunas ideas que nos pueden ayudar a entender el concepto de neuroeducación. Santiago me pidió que desde un principio hable desde lo básico hasta lo que sea aplicable, ¿no? Entonces, empezar a hablar de neuroeducación, de neurociencia educacional, tiene que ver, yo me pregunté cómo explicarlo, cómo transmitir un concepto que es un concepto transdisciplinario, ¿no? En el fondo es un concepto que nos atañe a varias disciplinas. Y digo transdisciplinario porque ya está construyendo conocimiento propio y no interdisciplinario donde cada disciplina aporta conocimiento desde su lugar. Pero para entender un poquito este concepto transdisciplinario, recurro a las parábolas de los 5 ciegos hindúes, ¿no? Donde se los llama y se les pide, bueno, a ver, que cada uno de ellos trate de describir de la mejor manera cómo es un elefante, ¿no? Y aquel que toca la trompa del elefante dice que es como una cuerda, aquel que toca las orejas dice que es como un abanico,
Aquel que toca el cuerpo dice que es como un muro, aquel que toca la pata del elefante dice que es como una torre, y aquel que toca la cola del elefante dice que es como una víbora, ¿no? Eh, Cada uno tiene un poco de razón, pero ninguno puede describir totalmente el elefante. Se describe una funcionalidad, se describe una característica del objeto de estudio, pero no se puede describir la totalidad de lo que significa un elefante. Eso nos está pasando un poco con el concepto de neuroeducación, donde cada disciplina ha aportado un poco para la construcción del concepto, pero ya es hora que el área se desarrolle por sí sola. Y se va a desarrollar indefectiblemente con investigación, cuando los maestros comiencen a investigar sobre su propia práctica. Para entender un poquito en qué escenario estamos viviendo, yo reflexiono sobre estos ocho características que nos toca vivir en este 2021. Primero, grandes cambios sociales, ¿no? La educación se ha visto embudida en un contexto en el cual los cambios sociales han sido los protagonistas, no solamente de cambios educativos, sino también de cambios a nivel de los países, de las regiones y a nivel mundial. La tecnología nos está cambiando el escenario permanentemente. Antes de la pandemia hablábamos de maestros que no tenían habilidades tecnológicas, que lo que era educación a distancia era complicado, que era difícil la comunicación, que era difícil el armado de currículums o de programas o de materias dadas a través de Internet y a través de la computadora. Hoy en día, la mayoría de las escuelas han implementado algún tipo de mecanismo por el cual las herramientas tecnológicas, las TICs, la nueva tecnología se ha incorporado a la educación. Las competencias, ¿no? De estos cambios sociales y de estos cambios tecnológicos surgen nuevas competencias en los maestros, competencias que tienen que ver con el uso de tecnología, tienen que ver también con estos cambios sociales de tratar temas que son conflictivos muchas veces desde el punto de vista social, donde hay debate, donde hay diversas posturas, las políticas de género, la inclusión educativa. Este tipo de cambios sociales hace que los maestros, que los docentes tengan nuevas competencias. La neurociencia que incurre en este nuevo escenario como un factor de un disruptivo en la formación del docente, ¿no? Generalmente el docente se ha formado a través de modelos educativos, a través de modelos ya pensados o armados y evidenciados por los referentes, pero la neurociencia viene a poner en juego la neurofisiología del aprendizaje. Cómo el cerebro aprende, ¿no? Cómo aprende en contextos diferentes, cómo aprende ante contenidos diferentes, cómo el cerebro aprende de manera diferente, ¿no? Y la neurociencia viene a explicar un poco eso. Eso nos cambia la forma de aprender, nos ha cambiado la forma de aprender. Los programas de las escuelas en muchos países están cambiando y están cambiando seguramente para bien. La colaboración es otro cambio del escenario que hablamos, ¿no? Esto yo le mencionaba recién, una red colaborativa de trabajo a nivel de Iberoamérica. Y esto realmente está cambiando la forma en la cual encaramos los proyectos y encaramos incluso la docencia. La colaboración entre docentes, la colaboración entre grupos, la colaboración incluso en el aula como metodología de aprendizaje, ¿no? Los grupos de aprendizaje, el ABP, el aprendizaje basado en problemas, los grupos colaborativos, son una herramienta muy interesante para poder profundizar y para poder investigar su eficacia. La globalidad de la información, ¿no? Hoy en día, digamos, ya el docente dejó de ser aquella profesión que tenía el dominio del conocimiento, ¿sí? Y que le transmitía conocimiento a los chicos, a los alumnos o a los estudiantes que no accedían a ese conocimiento. Obviamente que la experiencia es algo muy, muy particular y que como docente uno puede transmitir experiencia, pero la información está al alcance de la mano de cualquier chico en cualquier país del mundo hoy, ¿sí? Entonces, los maestros, esas nuevas competencias deben ser cómo interpretar, cómo analizar y cómo criticar esa información nueva que hoy tenemos al alcance de la mano, ¿no?
Y el último condimento para este nuevo escenario es la incertidumbre. Esa certeza de que el mañana va a ser de tal manera y que podemos manejar las variables ha desaparecido. Desapareció antes de la pandemia, venía desapareciendo. Bueno, con la pandemia tuvimos un baño de realidad de que no siempre podemos manejar las variables, las situaciones, los escenarios que queremos y que nos sentimos más seguros. Con lo cual, la incertidumbre viene a ser una nueva realidad, digamos, de toma de conciencia hoy en día de que todo puede cambiar rápidamente y que la flexibilidad cognitiva, nuestra capacidad de resiliencia y nuestra gestión emocional son tan importantes como el tener conocimiento sobre un contenido específico. Obviamente cada uno le va a dar a estos cambios, a estos procesos de cambios, un impacto diferente, ¿no? Para algunos será más importante los cambios sociales, para otros los tecnológicos, para otros las nuevas formas de aprendizaje, para otros la incertidumbre. Cada uno tiene una magnitud de cambio, vive estos cambios a cierta velocidad y tiene un tamaño de efecto, un impacto determinado en cada uno de nosotros, en cada una de las regiones. Por lo tanto, yo les diría que lo que viene a partir de ahora, según lo que yo puedo ver y puedo intercambiar con muchos de ustedes, es que si bien teníamos certeza de cambiar de respuestas es evolución, como dice la frase, cambiar de preguntas es revolución. ¿Por qué aprendemos como aprendemos? ¿Cuáles son las mejores formas de aprendizaje? ¿Cuán eficaz es nuestro sistema educativo? Esas preguntas van a revolucionar cualquier universidad, cualquier colegio, en cualquier parte del mundo. Algunas preguntas que nos podemos hacer, algunas preguntas que nos pueden revolucionar es ¿cuán eficaz es el sistema educativo? ¿No? Bueno, podemos debatir mucho, pero tenemos que ir a una variable de medida de realidad, ¿no? O sea, ¿estamos formando estudiantes como realmente queremos formarlos? ¿Estamos formando estudiantes para este siglo XXI, para las próximas décadas? ¿O estamos formando estudiantes con contenidos viejos, antiguos, que servían hace unos años, pero que hoy han caducado, ¿no? Bueno, las nuevas tecnologías nos dicen que los chicos hoy en día necesitan nuevas habilidades y nuevas competencias en el campo, no solamente tecnológico, sino incluso económico, social, manejo de competencias comunicacionales. Bueno, ¿estamos haciendo ese trabajo desde las escuelas, desde las universidades? Esa es una primera pregunta que quisiera compartir con ustedes. La segunda es si el sistema educativo está solo para aprender, ¿no? Durante la pandemia hemos visto que muchas escuelas, muchas universidades, digamos, relegaron un poco el contenido de aprendizaje. ¿Para qué? Para la contención, para la unión en grupo, para generar grupo de pertenencia, para que los chicos no pierdan su conectividad con la escuela. Bueno, está solamente para aprender. Más allá de lo que pasó con pandemia, yo creo que no solamente la escuela o la universidad está para aprender, sino que es un generador de salud. Ahora hay un término que se utiliza mucho que es el de salutogénesis, ¿no? Son aquellos procesos, aquellas tomas de decisiones que generan más salud en el individuo. Por más que yo no esté enfermo, ¿sí? Hay algo de ese proceso, de ese proyecto, de ese sistema que me hace más sano cuando yo participo de eso. Simplemente un ejemplo con respecto a esto, y es el tema voy a tocar el tema después de reserva cognitiva, que la construimos en la escuela. ¿Con qué tecnología se estudia el cerebro que aprende, no? ¿Esa tecnología está disponible? ¿Esa tecnología es comprensible para los educadores? Bueno, esa es la otra pregunta que uno tendría que yo me hago con respecto al sistema educativo. ¿Qué es importante en neurociencia? ¿Cuáles son los aspectos más interesantes que podemos utilizar en educación, ¿no? Para construir ese puente entre una disciplina y la otra? ¿Qué sirve y qué no sirve en educación, ¿no? ¿Realmente todo lo que hacemos sirve? ¿Cuáles son las estrategias más eficaces, las que nos muestran más evidencia de que realmente producen un salto en el aprendizaje de los chicos? ¿Cómo se enciende el motor del aprendizaje? ¿No? Porque realmente uno dice, bueno,
el chico debe aprender. Yo hago todo, diseño todo el programa para que el chico aprenda, pero hay una chispa, un inicio de ese motor del aprendizaje que es la motivación, ¿no? ¿Estamos motivando suficientemente a los chicos para aprender? ¿Mm? ¿Qué aportes hace la neurociencia a la comprensión del aprendizaje que no puedo dejar de saber? Lo que yo les mencionaba. ¿Y cuál es el desafío de hoy en día? ¿Sobre qué tenemos como desafío para los próximos años? Esas son algunas preguntas que yo voy a intentar construir a medida que vayamos desarrollando esta actividad. Bueno, ¿cuán eficaz es el sistema educativo? Yo creo que es relativamente poco eficaz. Fíjense estos números que tenemos. Estas son las pruebas PISA del año 2018. No quiero entrar en conflicto con las recientes, que apenas hemos tenido algunos valores hace un mes atrás. Pero fíjense cómo venimos en los puntajes, ¿no? Ustedes saben que las pruebas PISA, digamos, tienen 3 niveles de evaluación: lectura, matemática y ciencias. Y fíjense en qué nivel está Argentina en todas esas áreas, ¿no? En el caso de lectura, ¿no? Fíjense, y matemática y ciencias, siempre estamos en un nivel 1. Quizás el más bajo nivel que uno puede tener frente a un área de aprendizaje, nivel 1. Comparamos en matemáticas nivel 6, en ciencias también hay nivel 6. Estamos muy por debajo de la media regional, estamos muy por debajo sobre aquellos estándares que nosotros nos hemos propuesto hace unos 10 o 15 años atrás. El nivel 1 es simplemente que los estudiantes contestan preguntas que indiquen contextos que les son familiares, que son preguntas que tienen que estar muy bien definidas, que son capaces de identificar información y hacer procesos rutinarios, pero si hay algo que cambia en ese proceso, no lo pueden resolver. Son estudiantes que tienen bajo nivel de comprensión lectora, muy bajo, pueden comprender fragmentos de información, pero difícilmente puedan comprender un texto completo y complejo. Y ante lo que es ciencia, son estudiantes que no pueden, o sea, se relacionan con la ciencia desde un punto de vista directo también, lo pueden aplicar a situaciones muy básicas y cotidianas, pero no pueden resolver problemas científicos más complejos, ¿no? Bueno, en este nivel estamos. Estos son los resultados que tenemos. Ahora, la otra pregunta que yo les hice era si el sistema educativo era solo para aprender. Y lo que me refería era que en los últimos años hemos visto cómo la escuela no solamente es un lugar de aprendizaje, sino también es un lugar salutogénico, es un lugar donde no solamente también detectamos problemas de aprendizaje o problemas de salud, sino que también, si hacemos bien las cosas, estamos generando individuos con una adecuada salud mental. Ustedes saben que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, generó un documento en el año 2012 que tenía que ver con los determinantes de salud, ¿no? El documento era un plan de salud durante unos 8 años, y ellos en ese documento plasmaron cuáles eran los determinantes de salud. Por primera vez en ese documento, que es un documento internacional, oficial y de consenso, surgió la idea de que la neurocognición es un determinante de la salud mental. O sea, la indemnidad de mis procesos atencionales, de memoria, lenguaje, función ejecutiva, son determinantes de mi salud mental. Que la gestión de pensamientos y emociones eran determinantes de mi salud mental, ¿no? Fíjense cómo las emociones eran relegadas hace unos años como objeto de estudio. Nadie tenía en cuenta las emociones. El tener en cuenta las emociones era de seres irracionales, y que los seres racionales, lógicos, eran seres que no tenían demasiadas emociones, o por lo menos no las expresaban demasiado. Eso cambió afortunadamente ya hace unos años, y hoy las emociones son una forma de cognición, son una forma de neurocognición. La cognición social es otro determinante de la salud mental. La cognición social, esas habilidades que aparecen, que ponemos en juego
cuando tenemos interacción social con otra persona. No aparecen cuando estamos solos, sino simplemente cuando tenemos a otro enfrente, ¿no? Y que tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la teoría de la mente, tiene que ver con el sesgo atribucional, con la percepción social. Son habilidades, son subcomponentes que tenemos y que conforman nuestro mundo, nuestra cognición social. También es un determinante. Digo esto porque la cognición social es muy importante porque hay muchos chicos que tienen déficit en cognición social. Y cuando veamos el punto, les voy a hacer una aclaración con respecto a la pandemia, ¿no? Que hemos tenido esta cognición social afectada durante los meses de aislamiento. Y después, bueno, por supuesto, la OMS habla de los factores sociales, culturales, económicos, políticos, etc. Pero bien. ¿Me hicieron alguna pregunta o no? Entiendo que no. Ok. Fabián, sí. Hay algunas preguntas, pero no sé si querés que esperemos a que termines y después hacemos un tiempito Sí. para algunas preguntas y que descansen un rato, ¿te parece? Dale. ¿Vale? Sigo un poquito más y hacemos una ronda de preguntas. ¿Te parece? Sí, perfecto, Fabián. Ok. Impecable. Les decía entonces, la otra pregunta es, ¿qué tecnología para investigar tenemos, no? Hay el cerebro en el contexto de aprendizaje se utilizan tres tecnologías diferentes. Una es el electroencefalograma, que ustedes lo conocen. La otra es la resonancia magnética funcional, que es ver qué área del cerebro consume más glucosa y de esa manera inferir el área del cerebro que está comprometida o que está más involucrada en, por ejemplo, el procesamiento matemático, en el lenguaje, en la resolución de problemas, ante un debate. ¿Qué pasa en esas áreas del cerebro cuando el chico, por ejemplo, desarrolla grupos colaborativos de trabajo, cuando desarrolla actividades de creatividad? Bueno, la resonancia magnética funcional estudia qué áreas están involucradas. Y el último estudio, el tercer estudio que yo les menciono ahí, es la tractografía, que es un estudio que me muestra simplemente no qué área está involucrada, sino me muestra cómo es el cableado entre un área y otra del cerebro, cómo son las vías de comunicación entre el área A y el área B. Y esto es muy interesante porque en muchos de los trastornos muchas veces no se veían alteraciones estructurales de áreas cerebrales, pero sí se comenzaron a detectar alteraciones en el grosor o en la cantidad de fibras de conexión que están involucradas para conectar un área del cerebro con otra. Por eso hay que entender un poquito que el cerebro, así como el corazón, tiene un metabolismo que depende del consumo de glucosa y de oxígeno. Y así como podemos ver en una enfermedad cardíaca, en un ventrículo izquierdo, por ejemplo, que ustedes tienen ahí a la derecha de la pantalla, vemos como en un corazón sano hay una buena irrigación, un buen consumo de oxígeno y de glucosa. En el corazón enfermo con una enfermedad cardíaca, el ventrículo izquierdo, hay un área de ese ventrículo izquierdo que no consume suficiente glucosa. En el cerebro pasa lo mismo. En el cerebro sano consume glucosa en forma adecuada, cuando el cerebro está sano, pero fíjense lo que pasa en un individuo que consume y es usuario de cocaína, donde la corteza prefrontal tiene un bajo metabolismo y un bajo consumo de glucosa. Entonces, podemos estudiar el cerebro desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista metabólico y desde la conectividad. Desde la conectividad, ¿por qué es importante estudiar el cerebro con estas tecnologías? Porque durante el neurodesarrollo se producen la maduración y el expertise, la especialización de ciertas áreas cerebrales que llamamos hubs cerebrales, como son la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens, el hipocampo, son hubs cerebral. ¿Qué es un hub? Es como si fuera un gran aeropuerto donde todas las vías de comunicación llegan, ¿sí? Y donde todas las vías de comunicación se distribuyen a otras áreas cerebrales, ¿no? Esos hubs cerebrales son muy sensibles durante el neurodesarrollo y si se afectan pueden traer
trastornos neurocognitivos, y si también si no los estimulo de manera adecuada, oportunamente, también pueden traer problemas madurativos. Este es uno de los estudios que yo les mencioné recién, que es la tractografía, que no son las neuronas, sino que son los axones, cómo se comunica un área del cerebro con otra área del cerebro. Se grafica esa conectividad a través de colores, y vamos a ver cómo las cantidades de señales tienen una dirección, de acuerdo a ese color. Las áreas, por ejemplo, más, más rojas son las que van de izquierda a derecha. Las verdes son las que van de atrás hacia adelante y las azules son las que van de arriba a abajo. Ese es el flujo de la información. También a través de los colores podemos ver las áreas, cómo es el grosor de esas fibras de conectividad. Las blancas son las más gruesas, las verdes son las de densidad media y las rojas son las más finas dentro del cerebro. Esta es la tractografía. Bien, ¿qué es la neurociencia educacional? Entonces, para ir completando un poquito esta primera parte, la neurociencia educacional es un campo transdisciplinario que incorpora múltiples metodologías. Yo les mencioné las tecnológicas, pero también la evaluación neurocognitiva, los estudios de campo, niveles de explicación diferentes en cada uno de los niveles que yo genero este tipo de tecnología. El objeto siempre es estudiar los procesos neurocognitivos del aprendizaje, cómo ocurre el aprendizaje en contextos auténticos, cómo ocurre el aprendizaje no en un laboratorio o en un consultorio, sino cómo ocurre el aprendizaje en el aula. Por eso, digamos, la gran importancia de que los maestros comiencen a investigar. Influencia de los entornos del aprendizaje, cómo un chico aprende ante diferentes entornos, inclusive el entorno universitario, cómo se aprende mejor en entornos universitarios diseñados específicamente para el aprendizaje y cómo quizás se pierde la oportunidad en entornos más formales o más clásicos, como es un auditorio o una conferencia. Diseñar por la universidad o por el colegio entornos y programas basados en evidencia, en cómo sabemos que el cerebro aprende, y por supuesto pensar en la neurociencia educacional, estudiarla durante todo el ciclo vital, en cualquier condición y en todas las personas. Esto me va a dar distintos niveles de evidencia. Tenemos evidencia genética, evidencia a nivel neurofisiológico, evidencia a nivel cognitivo, a nivel psicológico de la persona y a nivel social y cultural. Toda esa evidencia hay que transformarla. Comprender un poco el tema de neurociencia educacional es comprender el proceso de neurodesarrollo. Y para comprender el proceso de neurodesarrollo debemos colocarnos en ese nivel de neurodesarrollo, comprender qué le pasa a un chico a la edad en la cual estamos estudiando. Y muchas veces hay que recordar cuando nosotros estábamos en esa edad, a ver cómo aprendíamos, cómo era más fácil aprender, de qué manera era más amigable el aprendizaje. Bien, si quieren, hacemos una ronda de preguntas, ¿te parece, Santiago? Sí, dale. Perfecto, Fabián. Me parece bárbaro. Ahí te voy leyendo algunas de las preguntas. Había una que preguntaron y vos después explicaste sobre eso, pero preguntan qué validez presenta las tractografías como estudio de imágenes para la investigación, considerando que este estudio capta el movimiento browniano de las moléculas, es un estudio estructural y no funcional. Es un estudio estructural y no funcional totalmente, pero acuérdense que cuando estamos hablando de neurociencia, estamos integrando, por eso puse la última diapositiva, ¿no? ¿En qué nivel estamos ofreciendo información? Obviamente que esto es un gran rompecabezas que recién estamos comenzando a armar y el nivel de evidencia se va construyendo a medida que vamos avanzando con las investigaciones, ¿no? La tractografía está dando mucha pista.
mucha pista para muchos procesos de aprendizaje que no estaba muy claro por qué estaba la dificultad. Y la dificultad está en la velocidad del procesamiento de la información, está en el grosor de la conectividad entre un área y la otra, y ahí está donde se tiene que poner el foco más de información. Voy a aclarar dos cosas. Una cosa es el nivel de evidencia para la clínica y otra cosa es el nivel de evidencia para profundizar y continuar la investigación. En el caso de la tractografía, por ejemplo, estamos en un nivel donde las investigaciones por tractografía nos están dando mucha información sobre en qué focalizar nuestras próximas investigaciones. No nos dan información para la clínica, ni mucho menos. Igual lo mismo que la resonancia magnética funcional, ¿no? Bien, perfecto, Fabián. Te hago otra pregunta. Pregunta Valentín Velázquez. ¿Qué perspectiva ofrecen las neurociencias acerca del método de lectura enseñado convencionalmente? Hoy está en boga y en auge la lectura rápida, en donde se pregona leer páginas en tiempos aproximados a 6 segundos. La fundamentación de quienes hablan de lectura rápida radica en que nuestro cerebro no es igual cuando aprendimos a leer en la primera, segunda infancia, a nuestros estadios como jóvenes, adultos. Bueno, si me dan un ratito, desarrollo un par más de conceptos y contesto esa pregunta también. Dale, perfecto. Eso la dejamos para más adelante, cuando Dale. avanzamos con la presentación. Y había otra que me consultaron, si podías repetir, ¿cuál era el documento donde figuran los determinantes de salud mental? Es un documento que se llama Plan 2012-2020, es un documento que está en la página de la OMS, te lo puedo enviar, Santiago, para que lo reenvíes a los inscriptos. Dale. Es un documento muy interesante porque no solamente habla de los determinantes, sino que también habla sobre las recomendaciones que hace la OMS para los países, para el desarrollo de los programas de salud mental. Es un documento que creo que todos los educadores, todos los psicólogos, todos los médicos deberíamos leer para tener claro bien hacia dónde va la cosa. Bárbaro, Fabián. Y la última, pregunta Gabriel Hidalgo. Bueno, te saluda, dice buenas tardes, Fabián. Quería preguntarte si estos estudios diferencian entre individuos jóvenes o adultos, si existe una marcada diferencia en lo que intuitivamente conocemos como la facilidad que tiene un individuo joven de aprender. Sí, por supuesto. O sea, la neurocognición va cambiando a medida que va avanzando el neurodesarrollo, pero va cambiando con la edad también, ¿no? No aprende igual un individuo de 30 años, de 40 años, que un individuo de 60 o de 50. Y estoy diciendo que uno no está pensando en el deterioro cognitivo, ¿eh? O sea, un individuo sin deterioro a los 60 años no aprende igual que a los 30 o los 40. Y esto tiene que ver con que los procesos neurocognitivos también cambian con la edad. Hay un gran desafío para el sistema educativo que es porque, a ver, uno piensa que la educación tiene que ver con el primario, con el secundario y con la universidad, ¿no es cierto? Pero después aparece todo un blanco que tenemos a partir de los 25, 30 años, donde pareciera como que solamente uno aprende a través de la experiencia o del expertise de los demás, ¿no? Y realmente hay mucha metodología que se puede utilizar para el aprendizaje del adulto, ¿eh? El adulto no aprende igual que el chico. El adulto aprende, la mejor estrategia del adulto es el aprendizaje por investigación o el ABP, o el aprendizaje basado en problemas. Son las dos estrategias elegidas para que el adulto aprenda. Son las estrategias que le sirven, que lo motivan, que ponen en juego todo su sistema cognitivo. Al adulto no le sirve que alguien le venga y le dé una charla y que le dé, no sé, 20 seminarios sobre un área específica. Le sirve resolver problemas cotidianos y le sirve que tenga un tutor en el cual ese tutor lo vaya guiando a través de preguntas en ese aprendizaje a través de problemas. Y la gran forma de aprender es a través de la investigación, ¿no? Por eso los máster o los doctorados tienen que ver mucho con ese proceso de aprendizaje investigativo. Bárbaro, Fabián, clarísimo. Bien. Monet te están agradeciendo las respuestas. Y
No sé si querés, si vos querés continuar o querés que hagamos un pequeño receso de 5 minutitos y seguimos. Hacemos, si querés, 5 minutos, ¿eh? Dale. Le voy a pedir a todos que no se salgan del enlace, ¿sí? Solamente sigan así como están, con micrófono y cámara apagada, y en 5 minutos arrancamos de vuelta. 5 minutos es solamente para estimular la atención, ¿eh? Para que la atención no decaiga. Exactamente.
Ya estamos acá de vuelta, Agustín. Muy bien, continuamos, ¿te parece, Santiago? Sí, sí, Fabián, bárbaro. Sí que habían Bueno, algunos que se querían escapar, parece. Así que arranquemos. de vuelta, chequeame si estamos viendo pantalla completa. Sí, vemos perfecto ahí. Muy bien. Bueno, Impecable. la otra pregunta que yo les había hecho al principio de la charla era ¿qué sirve y qué no sirve en educación? Para contestar esto uno puede empezar a debatir, a opinar, incluso hasta a pelear, ¿no? De acuerdo a los modelos que uno tiene. Pero hay un estudio que es el de John Hattie, que es uno de los estudios más importantes que hay y que más evidencia aporta sobre esta pregunta específicamente. Él es de la Universidad de Oakland, trabajó durante 15 años, de hecho más, porque el proyecto sigue vigente, se llama Aprendizaje Visible. Él estudió 800 metaanálisis. Metaanálisis, ustedes saben que es el nivel de evidencia más alto que podemos encontrar en ciencia. Un metaanálisis agrupa varios trabajos que tienen la misma metodología, que tienen poblaciones similares y que tienen los mismos objetivos de estudio, ¿no? Esos 800 metaanálisis involucraron un total de 50.000 artículos, de los cuales si sumamos la N poblacional de ese estudio, de este proyecto de John Hattie, son 80 millones de estudiantes a través del mundo. Y lo que John Hattie se preguntó es cuáles eran los factores más importantes que afectaban el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? ¿Qué factores impactaban sobre ese rendimiento académico? Identificó un total de 140 factores que influyen en el aprendizaje y los estudiantes fueron desde nivel inicial hasta universidad. Las conclusiones, John Hattie los divide obviamente por edades y todo lo demás, pero las conclusiones fueron publicadas y él tomó una medida de estadística que se llama tamaño de efecto, dividió a ese tamaño de efecto en tres bien diferenciadas. Un bajo tamaño de efecto que era era menos de 0.4, el factor medía 0.4. Tamaño de efecto medio de 0,41 a 0,60, él consideraba que esos factores eran efectivos para aumentar el rendimiento académico, y si el factor era superior a 0.6, era un excelente factor que impactaba muy positivamente en el rendimiento académico de los alumnos. Bueno, yo habitualmente acá cuando hago la interacción con ustedes les pregunto, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son los 10 factores más importantes que influyen en el rendimiento académico de los chicos, ¿no? Obviamente que siempre hay muchas opiniones y siempre uno habla desde la experiencia. Lo bueno del trabajo de John Hattie, que es un trabajo objetivo, que es un trabajo que involucra muchos países del mundo, y que él enumera en estas 10 factores que más influyen en el rendimiento académico de manera positiva, ¿no? El primero son las expectativas del alumno. 1.44 de factor de impacto. Acuérdense que yo les dije que más de 0.6 era un excelente factor de impacto. Un factor que impactaba muy positivamente en el rendimiento académico. Las expectativas del alumno, un alumno con expectativas hacia lo que va a aprender, un alumno motivado, es el primer factor que va a influir en su propio rendimiento académico. Y esas expectativas tienen que ver con que el aprendizaje de lo que yo voy a enseñar o que el alumno va a aprender debe ser significativo, debe tener algún tipo de significado para el alumno. Aprendizaje significativo, que yo pueda lograr cierta curiosidad, cierta pregunta, cierta cosa novedosa, va a aumentar la motivación y eso me va a producir este aumento de la expectativa. El segundo,
que menciona John Hattie son los programas constructivistas, aquellos programas educativos que se basan en conocimientos previos, aquellos programas que se construyen en base a lo que el chico ya sabe, ya conoce. Esos programas constructivistas tienen un factor de impacto de 1.28, también muy alto. El tercero es la respuesta a la intervención, la actitud del alumno cuando se produce la intervención del maestro frente al error, o frente a algún tipo de intervención educativa. 1.07. Alto también ese factor. La credibilidad del profesor, 0.90. 0.90. Profesores creíbles impactan positivamente, muy positivamente, en el rendimiento académico de los chicos. La evaluación formativa, no la evaluación sumativa. No esperar 3, 4 meses, un semestre para evaluar al chico y poner una nota para que el chico apruebe o desapruebe, sino esa evaluación que va midiendo y que va monitoreando el aprendizaje del chico a los 15 días, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y va dándonos la oportunidad de hacer intervenciones más tempranas para cualquier tipo de falla en ese rendimiento académico. La evaluación formativa versus la evaluación sumativa. La evaluación formativa, 0.90. Aumenta el rendimiento académico de los chicos. Las microenseñanzas. ¿Qué son las microenseñanzas? Son esas intervenciones que hacemos los docentes en el momento en el cual detectamos algún error, algún concepto equivocado, alguna habilidad que no está bien desarrollada, y ahí decimos, no, mira, la M no se hace de esta manera, se hace de esta otra, ¿no? No, mira, lo que estás diciendo es incorrecto por este motivo. O el cálculo o la fórmula matemática que tenés que implementar no es esa, tenés que probar con esta otra. Esa intervención personalizada, individual, de un problema bien específico, se la llama microenseñanza y tiene 0.88 como factor de impacto en el rendimiento académico. El debate en el aula, 0.82. Cuando los chicos debaten en el aula, no solamente argumentan posiciones, sino que estimulan su sistema atencional, estimulan su sistema de memoria, estimulan todo lo que es función ejecutiva, planificación, flexibilidad, control inhibitorio, automonitoreo. Todo eso se pone en juego en el momento del debate. Y la cognición social, la gestión de emociones. Entonces, a través de los contenidos estoy estimulando todas las funciones neurocognitivas que un chico puede tener al momento de aprender. Intervenciones para alumnos con necesidades educativas especiales, 0.77. Lo interesante de esto que dice John Hattie es que este factor de impacto positivo no es que impacta positivamente en los chicos con necesidades educativas especiales, sino que esta positividad del factor aumenta el rendimiento académico en aquellos chicos que no tienen necesidades educativas especiales y que comparten el aprendizaje con alumnos que sí tienen alguna necesidad. Un gran argumento para la inclusión educativa. La claridad del profesor, 0.75. La claridad en las consignas, la claridad en lo que se pretende, en los objetivos de aprendizaje, en la forma de evaluar. Todo eso hace a la claridad del docente. Y por último, el feedback. El feedback. Esa retroalimentación, esa devolución que le damos al alumno sobre el propio desempeño. Le da la oportunidad de poder mejorar ese rendimiento académico. 0.75. Fíjense que de estas 10 primeras, porque hay 140, o sea, podemos tener acceso a todo el resto de las mediciones, pero estas primeras 140 factores, expectativas del alumno, las construimos los docentes. Programas constructivistas, los construimos los docentes. Credibilidad del profesor, lo construimos los docentes, la institución y la familia. Evaluación formativa, la construimos los docentes. Las microenseñanzas, el debate en el aula, las intervenciones para alumnos con necesidades educativas especiales, la claridad y el feedback, todo, incluso la intervención, la actitud, es diseñada, planificada y estimulada por el docente. Simplemente no hace falta hacer grandes cambios
en los sistemas curriculares. Hace falta implementar esta evidencia a lo largo de todos los niveles educativos. El objetivo final siempre es, obviamente, poner en juego las funciones neurocognitivas de los alumnos, que son estas que ustedes ya conocen, ¿no? La atención, la memoria, el lenguaje, las praxias, las gnosias, la función ejecutiva, la cognición social. Estas funciones neurocognitivas, digamos, se dan en el proceso de aprendizaje. Se cambian durante el desarrollo, del neurodesarrollo. No es lo mismo el sistema atencional de un chico de 3 años que de un chico de 5, ¿eh? Y no es la misma cognición social de un chico de 8 o 9 años que un chico de 12. Hay saltos en ese neurodesarrollo que de un año a otro los chicos han hecho un gran cambio en la maduración de sus cortezas cerebrales y en una gran habilidad y gran adquisición de esas funciones neurocognitivas. Cambian en distintos contextos. No es lo mismo el chico como pone en juego las funciones neurocognitivas en su casa que cuando las pone en el aula o en el campo de deportes. En los trastornos o condiciones, cambian cuando hay algún tipo de déficit, en un déficit atencional, en un déficit de lenguaje, en un déficit de función ejecutiva, de cognición social, cambian toda la relación de esas funciones neurocognitivas. Cambian también ante el aprendizaje de contenido específico. No ponemos en juego de la misma manera el sistema atencional cuando leemos que cuando hacemos un cálculo matemático. No ponemos en juego nuestra cognición social a la hora de los juegos colaborativos, ¿no? Que resolviendo un problema matemático en forma individual. No ponemos de manera similar nuestra función neurocognitiva del lenguaje frente a el debate en el aula que cuando estamos haciendo un deporte. Depende del contenido, depende cómo ponemos en juego las funciones. En el desarrollo de competencias, la creatividad requiere mucha atención, mucha función ejecutiva y mucha praxia. Todo lo que tenga que ver con los juegos, los trabajos en grupo, mucha cognición social, mucha función ejecutiva, mucho control inhibitorio. Entonces, todo esto tiene que ver con el desarrollo de competencias también. En las distintas etapas de la vida, como decíamos recién, van cambiando de manera que va madurando el cerebro, las cortezas. Y también cambian ante lesiones o tóxicos. Esto hay que tenerlo muy presente porque el consumo de sustancias es un problema gravísimo para la educación, porque no es solamente el hábito del consumo, sino que esa sustancia está ingresando y está afectando un cerebro en neurodesarrollo, un cerebro que puede verse afectado en la maduración de la corteza cerebral y en la maduración de distintas estructuras subcorticales que pueden manifestarse por alteraciones en el aula, alteraciones del aprendizaje. Un poquito para entender más profundamente cuál es la importancia de esto en la educación, yo siempre recurro a estos principios de la neurociencia de Eric Kandel. Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina, y él enunció una serie de principios que podían servir para la clínica, para la psicoterapia y para la educación. El primero es la genética y el entorno interactúan en el cerebro para moldear al individuo. Nuestra genética interactúa con el entorno, ¿sí? Y moldean nuestro cerebro. Y esto tiene que ver con el concepto de epigenética. Esta es la tapa de la revista Time del año 2012, donde la revista Time menciona este título: ¿por qué su ADN no es su destino? Y esto que considerábamos que antes que era puramente genético y que esta genética estaba ya predeterminada, y si es genético no tengo nada que hacer, cambia con el concepto de la nueva ciencia de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la expresión de los genes. No es ya la estructura, no son los ladrillos de la pared, sino es cómo se expresa esa genética a través de la interacción con el entorno. La epigenética es el estudio de los cambios hereditarios de la función genética que se producen sin el cambio de la secuencia de ADN. Todos tenemos un ADN, todo el ADN es nuestra estructura, son nuestros ladrillos con los cuales estamos construidos, pero
digamos, esos ladrillos se tienen que expresar. Yo hago esta analogía siempre, ¿no? Es como si yo tuviera, supongamos, una escuela, ¿no? Una escuela podría ser, es una escuela porque tiene cierta estructura de edilicia, ¿no? Ahora, si yo, en vez de en las aulas, las puedo transformar, por ejemplo, en locales comerciales, ¿no? O la puedo transformar en oficinas, o puedo transformar la escuela también en habitaciones. O sea, la estructura es la misma, la expresión es diferente. El mismo edificio con la misma estructura puede tener expresión diferente. Bueno, esto es un poco el concepto de epigenética, ¿no? No hay cambios en la secuencia del ADN, pero sí hay cambios en la expresión de esos genes. Por eso, estas dos señoras que son gemelas homocigotas, tienen la misma estructura genética. Una expresó un lunar al costado de la boca y la otra al costado, al costado del ojo. Estos cambios epigenéticos se dan por factores que están muy identificados que pueden afectar esta expresión genética, como la dieta, los rayos ultravioletas, el estrés, los fármacos, las drogas, el alcohol, el tabaco, el cuidado materno y las relaciones interpersonales. Y acá esto es muy importante para entender cómo los ambientes de aprendizaje, el cuidado materno en los primeros años y las relaciones interpersonales a medida que vamos madurando, que vamos teniendo nuestro proceso de neurodesarrollo, impactan en nuestra expresión genética. Hay mucha evidencia de esto, pero básicamente el esquema es muy sencillo. Las señales ambientales regulan nuestro estado epigenético, eso promueve la neurogénesis o la puede inhibir también, y esa neurogénesis regula el desarrollo neurocognitivo. Entonces, entender estos mecanismos epigenéticos, cómo influyen en las actividades genómicas del cerebro, tiene que ver con el neurodesarrollo y tiene que ver con la neurocognición y el aprendizaje. Este otro concepto también que es súper importante, no solamente la genética y lo epigenético, sino que se relaciona mucho esto con el segundo principio de Eric Kandel, que es la experiencia transforma el cerebro. Y acá uno tiene que recurrir al concepto de neuroplasticidad, ¿no? Que es ese proceso mediante el cual el cerebro logra, las neuronas logran hacer más conexiones con otras neuronas, aumentar su número de sinapsis y hacerlas estables en el tiempo. Y esto es consecuencia de la estimulación neurocognitiva, de la estimulación sensorial, la estimulación cognitiva, el aprendizaje y la experiencia. Esto es neuroplasticidad. Si yo tengo un ambiente enriquecido, mi genética es adecuada y mi cerebro interactúa con el ambiente enriquecido, mi cerebro está con esta capacidad neuroplástica suficientemente preparado para lograr un buen potencial de número de conexiones neuronales. ¿Y de qué depende de que un estímulo genere esta neuroplasticidad? Depende de estas tres características del estímulo. La frecuencia, la intensidad, la duración y la oportunidad. Si un estímulo es altamente frecuente, si es suficientemente intenso, si dura un cierto tiempo y es oportuno durante el neurodesarrollo, ese estímulo va a producir un aprendizaje. Eso es muy importante para entender, por ejemplo, por qué a ciertas edades es un buen momento, un buen periodo sensible para adquirir el lenguaje, por ejemplo. O por qué en cierto momento es adecuado estimular el control inhibitorio, o la gestión de emociones, o el aprendizaje continuo matemático. Porque oportunamente, si diseñamos estímulos frecuentes, intensos y con cierta duración, se produce ese fenómeno neuroplástico en el cual las sinapsis se hacen estables en el tiempo y hay aprendizaje. Y logramos entonces formar este tipo de redes. Fíjense, esta es la formación de una red neuronal. Fíjense cómo hay conexiones que se van realizando, pero que se van perdiendo a lo largo del tiempo, porque el estímulo no es intenso, no es frecuente y no es duradero.
y queda finalmente esa red que se forma, consolidada en el tiempo, que va a ser la red que quede definitivamente. Entonces, durante este neurodesarrollo es importante entender que la escuela es una ventana de oportunidad para el neurodesarrollo adecuado. No solamente para el contenido específico, el aprendizaje específico de contenido, sino para la estimulación neurocognitiva adecuada para que esto sea sustentable en el tiempo. Yo les dije lo de Fido, ¿no? Este estímulo que debe ser frecuente, intenso y todo lo demás. Esto es un vaso cerebral. Un vaso cerebral que ustedes, como ven ahí, es un corte transversal del vaso del cerebro, que está rodeado por ciertas células que son los astrocitos. Los astrocitos son células gliales. La célula glial tiene la capacidad de nutrir a la neurona, de sostenerla o de desintoxicarla. Nutrir a la neurona, ¿qué significa? Que el astrocito, la célula glial, va a absorber nutrientes del vaso sanguíneo, los va a transportar hacia la neurona y va a darle a la neurona esos nutrientes que fueron absorbidos en el vaso sanguíneo, ¿no? Y lo hace a través de una serie de podocitos, se llaman como de pies que succionan los nutrientes, que los metabolizan y se los entregan a las neuronas, ¿no? Ahora, fíjense qué curioso, porque en el trauma temprano, que es abandono, aislamiento o abuso, a edades tempranas, cuando el proceso está en neurodesarrollo, hay un incremento del cortisol, un incremento brusco de cortisol que se mantiene en el tiempo, y eso produce una baja cantidad de neurotrofinas, o sea, sustancias que favorecen la neurogénesis y favorecen la sinaptogénesis. Entonces, fíjense cómo, y estos podocitos se van eliminando. Entonces, un vaso sanguíneo que habitualmente tiene 10, supongamos, 10 células gliales con 4 o 5 podocitos cada una, pasa a tener cerca de la mitad, 5, con 1 o 2 podocitos cada uno de esas células gliales. Literalmente, ¿qué les quiero transmitir? En el trauma temprano se puede producir una desnutrición, pero no por falta de alimento, sino por exceso de estrés. Y esto es algo que está en los próximos modelos de abordaje del trauma temprano, donde el trauma, la violencia o la deprivación cognitiva puede alterar la maduración de las cortezas que tienen que ver con el control emocional y con el control cognitivo. Específicamente el sistema límbico y la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? No lo vamos a ver en la familia, ¿no? No se va a detectar ahí. Se va a detectar seguramente en la escuela por el bajo rendimiento académico o los cambios de conducta. El otro concepto de Eric Kandel es que los procesos cognitivos y emocionales trabajan en asociación. O sea, ya esta división entre lo emocional y lo cognitivo ya no lo tomamos como hace unos años atrás, ¿no? El mundo emocional es tan importante como mi neurocognición. Las emociones son una forma de cognición, son una forma en la cual yo conozco el mundo. Y estas emociones, bueno, hay 3 tipos de emociones diferentes: las primarias, las secundarias, las terciarias. Las primarias son aquellas que tienen neurocircuitos que son compartidos con otras especies, ¿no? Son parte de un programa evolutivo, son procesos subcorticales, generalmente por debajo de la corteza cerebral, y tiene que ver mucho con la activación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Las emociones básicas son las clásicas, ahora vamos a ver en un minuto. Después las secundarias tienen que ver con, sí, un procesamiento más cortical, son emociones más complejas, son más sociales, son emociones de autoconciencia, requieren cierto tipo de control, se dejan controlar de alguna manera por distintas áreas del cerebro. Y las terciarias son esas emociones terciarias o morales, le decimos, ¿no? Morales no porque tengan que ver con la moralidad, ¿no? Sino que morales porque aparecen esas emociones cuando se rompe una regla social
consensuada por el grupo, por un grupo que puede ser un grupo de compañeros, una institución, una ciudad, un país. Cuando se rompe una regla social, puede aparecer la culpa, la vergüenza, la indignación. Esas son emociones morales. Aparecen cuando se rompen este tipo de reglas sociales consensuadas, que no están escritas, sino que son consensuadas en forma implícita por todos nosotros. Las secundarias, las primarias y las terciarias. Paul Ekman diseñó este modelo de atlas de las emociones, en el cual él habla de 5 continentes emocionales para las emociones primarias, como es el continente del enojo, el miedo, la tristeza, la alegría, el bienestar o el asco o el disgusto. Son 5 neurocircuitos neuronales que tienen que ver con estas emociones básicas. Fíjense la emoción de la ira, el neurocircuito de la ira, ¿no? El neurocircuito de la ira, la emoción básica es la ira, pero hay emociones secundarias que utilizan el mismo neurocircuito de la ira, como el estar fastidioso, el estar frustrado, exasperado, la propensión a discutir frecuentemente, estar amargado, vengativo o el día de furia. ¿En qué se diferencian estas emociones en este neurocircuito de la ira? Es que van a estimular por distinta frecuencia de tiempo y con distinta intensidad este neurocircuito de la ira. Y este neurocircuito de la ira está asociado a conductas, conductas como rumiar pensamientos, como discutir, insultar, reprimir, ser pasivo-agresivo, pelear con los demás, socavar o menoscabar al compañero, gritar, usar la fuerza física. Son conductas que podemos ver en cualquiera de los estudiantes de nuestras universidades o de nuestros colegios. Esas conductas nos ponen en la pista de que este neurocircuito de la ira está estimulado de alguna u otra manera. Algo está pasando con este estudiante que alguna emoción relacionada con este neurocircuito está favoreciendo esta conducta que yo les acabo de mencionar recién. Obviamente que Paul Ekman define cada uno de estos estados emocionales muy bien, ¿no? Y es un buen modelo para estudiar emociones básicas en el aula y poder abordar el tema de las emociones en neuroeducación. ¿Por qué es importante esto? Porque la ira está relacionado también con trastornos que podemos ver en el aula, como el trastorno explosivo intermitente, el trastorno antisocial de la conducta, el trastorno negativista desafiante y los trastornos del estado de ánimo. Entonces, fíjense que un poco cuando hablamos de este neurocircuito de la ira, es importante entender que la conducta está relacionada con una emoción que la sustenta. Y esa emoción debe ser aclarada y detectada por el docente. Porque si nos quedamos solamente con no pelees, no insultes, no grites, no le pegues, estamos inhibiendo conducta. Está bien, en el momento está bien. Pero si queremos solucionar un problema, el problema de base, debemos indagar mucho más sobre qué emoción está sustentando esa conducta. Y hacer intervención temprana cuando la emoción es de baja intensidad. Porque yo puedo intervenir tempranamente en un alumno cuando hay fastidio o hay frustración. Pero es muy difícil intervenir cuando hay un día de furia o cuando hay necesidad de venganza. Entonces, fíjense cómo podemos entender estos procesos cognitivos y emocionales que trabajan en asociación desde el punto de vista de la neurociencia. Y por supuesto, el gran capítulo que se abre acá es el tema de la alfabetización emocional, el rol de la escuela como alfabetizador emocional. Yo sé que hay muchos psicólogos acá también, y yo creo que muchos compartiremos esta idea de que muchos de los adultos no tienen una adecuada alfabetización emocional, no conocen sus propias emociones. Si yo le pregunto muchas veces a un adulto, bueno, ¿qué emociones tuviste durante el día de hoy? Le puedo decir que 7 o 8 de cada 10 me van a decir que no saben. No saben qué emoción, no saben, no se la reportaron, no la identificaron, no saben por qué tienen la emoción que tienen, y otro tanto no sabe cómo regularla, cómo
controlar esa emoción que puede ser muy intensa. Entonces, ¿eso dónde lo aprendemos? Lo aprendemos obviamente en la familia, con patrones de moldeado de nuestros padres, de patrones de reacción frente a situaciones, frente a eventos, frente a personas, frente a situaciones. Nuestra familia reacciona de una manera, con un patrón emocional. Eso lo aprendemos de chicos. Pero también lo aprendemos en el aula, también lo aprendemos en la escuela. También es necesario que la escuela se involucre mucho en esta alfabetización emocional. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, en principio tener en cuenta que el lenguaje emocional de los chicos va cambiando durante las distintas edades. Un chico de 4 a 6 años maneja un promedio de 45 palabras de contenido emocional. Un chico un año después o 2 años después maneja el doble, cerca de 90 palabras de contenido emocional. Y un año después de los 7, 8 años o 2 años después, a los 9, a los 10, maneja un promedio de 170, 180 palabras de contenido emocional. Vamos duplicando cada 1 o 2 años la cantidad de palabras con contenido emocional que podemos manejar. No es lo mismo hablarle a un chico de 9 años que hablarle a un chico de 8, que un chico de 7. El lenguaje debe ser adecuado para ese nivel de manejo de contenido emocional. Bueno, y ni que hablar después de otras edades, ¿no? Donde ya más o menos a los 15, 16 años manejamos la misma cantidad de palabras de contenido emocional que un adulto. Lo otro es, si vamos a hacer alfabetización emocional, si vamos a trabajar sobre educación emocional, tenemos que tener un plan, una estrategia, un programa. Los programas de alfabetización emocional o de educación emocional deben tener este tipo de encuadre. Primero, ver en qué nivel educativo lo voy a hacer, porque las estrategias y las intervenciones son diferentes. ¿Qué tipo de emoción voy a trabajar y qué grado de emoción voy a trabajar? Si primarias, secundarias o terciarias. ¿Qué etapa voy a trabajar? Si la percepción, la identificación, la comprensión o la regulación de las emociones. ¿Qué estrategias didácticas voy a utilizar de acuerdo a estos 3 puntos anteriores? ¿Y cómo voy a evaluar la eficacia del programa? No es solamente leer cuentos que tengan que ver con el miedo, ni cuentos que tengan que ver con la alegría, con la tristeza. Implica mucha inteligencia para poder abordar el tema. Y le diría que antes de todo esto viene el autoconocimiento de los docentes de su propio mundo emocional. Es imposible, digamos, encarar un programa de alfabetización emocional de manera individual primero. No hacerlo con un docente. Tiene que haber un grupo de docentes que lo haga y ese grupo de docentes debe reflexionar sobre su propio mundo emocional para poder entender el mundo emocional de los chicos. Demasiado serio el tema como para hacerlo de manera improvisada o empírica. El otro concepto que también se trabaja muchísimo y tiene mucha importancia para Eric Kandel es el tema de que los vínculos y el apego, él dice, proporcionan las bases para el cambio. Y esto nos pone en el concepto de cognición social. Esa cognición es la habilidad de construir representaciones de las relaciones entre mí mismo y los demás. Y usar flexiblemente esas representaciones para guiar mi comportamiento. Hay varios modelos de cognición social, de neurociencia social, de cognición social, pero básicamente el modelo que tiene que ver con esta articulación entre la neurocognición, la cognición social y la cognición moral, ¿no? Como yo les mencioné antes, el reconocimiento de emociones, la teoría de la mente, los scripts sociales, el estilo atribucional, la empatía, son subcomponentes de la cognición social y son extremadamente importantes a la hora de evaluar la cognición social en los chicos. Como ustedes saben, la teoría de la mente, por ejemplo, está afectada en el TDAH, está afectada en el autismo, el estilo de atribución está afectado en el autismo, la empatía está afectada en el TDAH, y esto tiene que ver también con muchos de los estudios que podemos ver en la bibliografía de hoy, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este trabajo me muestra dónde dirigimos la mirada para detectar la emocionalidad en la otra persona, ¿no? En los individuos controles dirigen la mirada hacia el entrecejo y los ojos. En los chicos con autismo dirigen la mirada hacia la nariz. Y la gente que tiene lesión bilateral de amígdala, la mirada la dirigen hacia la punta de la nariz. Fíjense qué interesante, porque la mirada es la señal social más importante que tenemos para detectar
esa cognición social en el otro, las intenciones, las emociones y los pensamientos. Cuando miramos a la otra persona a los ojos, esa señal de la mirada nos da mucha información social. ¿Eh? Sin embargo, en el autismo, el foco atencional no está en el entrecejo y en la mirada, sino que está en la punta de la nariz. Con lo cual, muchas de las intervenciones en autismo tienen que ver con redirigir la atención hacia la mirada y ayudar a los chicos a que interpreten la mirada como una señal social importante para la relación con los demás. Bueno, podemos hablar mucho sobre el cerebro social y sobre la neurociencia social aplicada a la educación, pero fíjense cómo ya pudimos, ya hace unos años, detectar 4 redes de cognición social muy importantes. La red amigdalina, que es aquella que detecta amenazas, regula las emociones y evalúa las emociones de los demás, que está formada por la corteza orbitofrontal y la amígdala. La red de teoría de la mente, que está implicada en la atribución de los estados mentales del otro, que está relacionada con las regiones temporales superiores, los surcos temporales superior y la corteza prefrontal ventromedial. En la red de neuronas en espejo, aquella red que está muy activa en los primeros meses de vida, donde yo imito los gestos de mi referente social, que tiene que ver con las neuronas que responden a la acción que observa el bebé, observamos en el otro. La red de neuronas en espejo es la base de la empatía, la siguiente red, ¿no? Que es la red que está formada por la ínsula y la amígdala y está involucrada en la detección automática de la respuesta emocional ante la angustia de los demás. Cuando vemos a alguien sufrir y conectamos con esa emoción de sufrimiento, bueno, esa red empática se empieza a activar y empieza a generar lo que llamamos las conductas prosociales. Las conductas prosociales como la solidaridad son extremadamente importantes a la hora de construir esta cognición social. Sarah Jane Blackmore y Uta Fritz, dos investigadoras importantísimas en el área de neuroeducación, hablan de que en el proceso de aprendizaje los valores, las ideas y la actitud del maestro ante el aprendizaje podrían ser tan importantes como el material que están enseñando. Las neuronas en espejo lo corroboran. Ellas dicen que los maestros, obviamente que esto ya lo hablamos hace muchos años, ¿no? Pero los chicos aprenden mucho de esos valores, esas ideas y de la actitud del maestro, aprenden mucho sobre cognición social, sobre estrategias de relación con los demás. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo internalizado a la hora de diseñar. No solamente estoy hablando a los niveles iniciales, estoy también hablando a nivel universitario. Simplemente para darles una idea de la importancia, quiero transmitirles este video. Seguramente alguno de ustedes lo conoce, no todos, por eso me permito presentárselos. Este es un video que me habla sobre la reciprocidad. Es el paradigma de la cara inmóvil. El experimento tiene que ver con la interacción de la mamá con el bebé. Interactúan, la mamá sigue los objetos que el bebé señala, el bebé tiene una sonrisa, la mamá estimula esa sonrisa a través del tacto. Hay una relación y un feedback de la mamá hacia el bebé con cada una de las interacciones. La mamá va a girar la cabeza y va a poner cara neutra. No va a hacer ningún tipo de gesto durante unos minutos. Entonces, como ven, el bebé en un primer momento se desorienta, no sabe qué es lo que pasa. Intenta lo mismo que venía intentando anteriormente. Le sonríe, le señala un objeto, le estira los brazos. Lo mismo que el bebé utilizaba para interaccionar con la mamá hace un minuto, lo prueba. Como no tiene feedback de la mamá, el bebé empieza a enojarse. Lo primero que pasa es que el bebé se enoja. Sigue intentando las mismas estrategias que tenía antes con la relación con la mamá, porque él sabe que esa estrategia funcionaba, pero ya no funciona más. Y luego de que el bebé se enoja, se desorienta primero, se enoja, el bebé se angustia. Y ahí es donde termina el experimento. La mamá vuelve a tener contacto con el bebé y el bebé vuelve a tener un adecuado comportamiento social.
¿Mm? Fíjense la importancia del feedback, ¿eh? Esto que decíamos como 10º lugar en el factor de rendimiento académico. Este es un bebé, pero el feedback no pierde importancia ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria, ni en la universidad, ¿eh? Que nosotros le demos feedback a nuestros alumnos hace que los alumnos adecúen su comportamiento académico, social académico, a ese feedback que nosotros le damos. Necesitan ese feedback para poder progresar. Esto me lleva al concepto, todo esto que estuvimos hablando hoy, de neurodiversidad. 2 palabras sobre el tema. Se refiere a la diversidad en el neurodesarrollo y funcionamiento neurocognitivo de los alumnos, de los individuos, perdón. Esto nació como un movimiento de la gente, de los papás, de chicos con TEA, con TDAH, con discapacidad, con dislexia, con trastornos afectivos y trastornos de la conducta. Se basa en el hecho de que muchos genios en la historia han tenido estos tipos de trastornos y que han podido ser altamente productivos y han hecho grandes aportes a la humanidad, ¿no? Entonces, este movimiento de neurodiversidad respeta la neurodiversidad del funcionamiento del cerebro, ¿eh? Y hace hincapié no en los déficits, sino en las fortalezas. En el TEA, por ejemplo, los chicos con TEA trabajan mejor en el área de sistemas, identifican mejor pequeños detalles en sistemas complejos. Los chicos con dislexia tienen la capacidad de identificar objetos imposibles y perciben la información visual periférica y difusa más rápido que en chicos que no tienen dislexia. En los chicos con TDAH busca permanente lo novedoso, la innovación, son más creativos y desaparece el problema atencional cuando el chico está motivado, y tiene un aprendizaje significativo sobre lo que va a estudiar. Entonces, este tipo de movimientos mundiales habla de una escuela inclusiva, no de la exclusión escolar como vivíamos hace unas décadas atrás, tampoco de la segregación, tener escuelas especiales por un lado y escuelas normales, por así decirlo, por otro. Tampoco habla de la integración, en el cual tengo a todos los chicos en un aula, en un rincón tengo a los chicos con necesidades educativas especiales y en el resto del aula tengo chicos que no tienen esas necesidades educativas especiales. Lo que se habla es que la escuela inclusiva diseña currículos inclusivos, diseña currículos que todos puedan participar de alguna u otra manera. Porque no importa desde qué lugar yo empecé, ¿no? Y no importa el logro de contenido, importan todas estas cosas que yo les mencioné anteriormente. La estimulación neurocognitiva, la cognición social, la gestión de pensamientos y emociones. Eso es realmente para lo que la escuela nos tiene que estar preparando. Los contenidos vendrán después, seguramente vendrán después, y algunos llegarán a la máxima potencialidad del uso de esos contenidos y otros podrán usar una parte, no toda, un porcentaje, ¿eh? Y eso deberá ser así, de acuerdo a la potencialidad y dificultad que cada uno tenga. Pero lo que no podemos hacer es tener una educación segregativa ni integrada, como si, sino que debe ser una escuela inclusiva. Para esto, algunas condiciones: aceptar la diversidad y la inclusión como una política educativa, el compromiso institucional del colegio, de las instituciones, de los políticos y de las políticas en un proyecto educativo que se base en la inclusión, la conformación de equipos de trabajo que se dediquen a la inclusión. Esto no es empírico, nadie nos preparó para esto, nadie nos preparó ni está preparando para una escuela inclusiva en muchos casos, y debe ser capacitado el personal docente y no docente. Obviamente que esto no lo hace un maestro, esto generalmente, los 4 pilares metodológicos, se habla de 2 docentes por aula, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo y enseñanza a múltiple nivel. Bueno, el desafío es grande, digamos. El saltar de la pecera es un cambio importante con respecto a lo que es neurociencia educacional, pero vale la pena. Vale la pena porque hay cierto tipo de transformación. Yo me permito invitarlos el que quiera investigar en esto y quiera participar de los grupos de investigación. Nosotros tenemos un grupo de investigación en neurociencia educacional y está abierto para que todo el mundo presente sus proyectos, presente sus inquietudes y pueda participar de los grupos con distintas responsabilidades y distintos niveles de formación. No importa eso. Lo importante es que comencemos a investigar en neurociencia educacional.
Dos palabras sobre este concepto de resiliencia, que a veces en el contexto de la pandemia es importante rescatar este concepto de resiliencia desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? La resiliencia siempre se ve como, bueno, a ver, vuelvo a la normalidad, ¿no? Volver a la normalidad o resistir un cambio, ¿no? O no verse afectado por un cambio tan importantemente, entonces uno dice que es resiliente. La resiliencia es un conjunto muy complejo de varios factores y procesos que son protectores y salutogénicos. Yo les mencioné anteriormente eso. Me genera más salud. Una vez que yo pasé un proceso de adversidad, si yo soy resiliente, voy a generar más salud y más factores protectores para la próxima adversidad. Nosotros hicimos un trabajo interesante con respecto a docentes y resiliencia durante la pandemia en el año 2020. Tratamos de identificar cuáles eran las estrategias resilientes de los docentes y cuál era la evaluación del impacto del distanciamiento social en la práctica docente. Bueno, nos llevamos varias sorpresas. En primer lugar, los docentes resilientes eran docentes que pensaban que este proceso pandémico iba a mejorar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. También vimos que los docentes resilientes presentaban más habilidades con herramientas de educación online antes y después de la pandemia. Se interesaban por mejorar su práctica docente. Las habilidades emocionales y sociales para acompañar a los estudiantes habían estado presentes más en el grupo resiliente que en el grupo no resiliente. Y después vimos también cómo les preguntamos sobre el apoyo emocional brindado a los estudiantes y a la comunidad y el apoyo que habían recibido por la propia institución. También el grupo resiliente mostró puntajes más elevados que el grupo no resiliente. Sobre la percepción de los cambios como oportunidad, si reflexionan sobre la vida, sobre el significado de la vida, sobre la enseñanza, sobre cómo enseñaban, sobre cómo los chicos aprendían, siempre el grupo resiliente presentó puntajes superiores y significativamente más superiores que el resto, ¿no? Y después le preguntamos sobre la felicidad autopercibida, ¿no? Este índice de felicidad subjetiva, donde también vimos que la felicidad autorreportada por los docentes era más en el grupo resiliente que en el grupo no resiliente. Otras emociones reportadas también fueron emociones positivas en el grupo resiliente más que en el no resiliente. Optimismo, amor, empatía, compasión fueron también emociones autorreportadas. Y le preguntamos también qué estrategias habían implementado durante el aislamiento social, y muchos implementaron la mayor relación con los hijos, mayor relación con la pareja, actividad física, espiritualidad, más estudio, más lectura, más sueño, más técnica de relajación, etc. Obviamente que cuando hablamos de resiliencia y construimos el concepto de resiliencia, hablamos de factores genéticos, de factores epigenéticos, de factores de desarrollo y factores psicosociales. Hay múltiple evidencia que habla de que individuos resilientes que pueden soportar el trauma y transformarlo en oportunidad de aprendizaje son individuos que tienen cierta característica en su genética, ¿sí? Y en la expresión de esos genes. También tienen factores en el neurodesarrollo, y factores psicosociales. Las características de los resilientes son estas 12, están descritas, y son conscientes de sus propias potencialidades y limitaciones. Son personajes creativos, confían en sus capacidades, asumen las dificultades como oportunidad para poder aprender, practican el autoconocimiento, ven la vida con objetividad siempre a través de un prisma positivo. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva frente a los problemas. No intentan controlar las situaciones, sino que intentan controlar las propias emociones. Esto es una característica muy importante. El control de las situaciones no es lo importante. El control de mi mundo emocional sí lo es. Son flexibles ante los cambios, son tenaces en los propósitos, afrontan la adversidad con humor y buscan la ayuda en los demás y el apoyo social. Características de un individuo resiliente. Este señor que ustedes ven acá, que está sonriendo, tiene 84 años, y es Boris Cyrulnik, es un neurólogo y psiquiatra francés. Él fue víctima de los nazis, vivió en un gueto durante varios meses, fue el único sobreviviente de 300 personas de ese gueto, inició su escolaridad a los 11 años,
estudió su escuela, su universidad, se recibió de médico, neurólogo y psiquiatra y estudió durante toda su vida el proceso de la resiliencia. Le preguntaron en una entrevista, ¿la resiliencia sería la capacidad de recuperarse después de un trauma? Y él respondió que no. Pues la resiliencia no equivale a la rehabilitación, dice él. Una persona no vuelve a ser la misma después del trauma, la huella está en el cuerpo, en el cerebro, en la memoria, se puede retomar un buen desarrollo, a veces menos bueno, pero en todo caso es un desarrollo distinto, dice él, ¿no? Un desarrollo resiliente. Eso es para mí la resiliencia, un nuevo desarrollo después de una agonía traumática. O sea, ¿qué nos dice Boris Cyrulnik? Nos dice que un individuo resiliente es un individuo que aprende la adversidad, que se ve favorecido en su aprendizaje. Aprendió, cambió, no solamente volvió a una normalidad, ¿no? Eso creo yo que es lo que debemos de hacer, ¿no? Aprender a navegar por estas aguas turbulentas. La pandemia fue un gran obstáculo para todos nosotros. Navegar en equipo, en grupos colaborativos, trabajar de manera coordinada, aprender cómo hacerlo, no vencernos frente a la adversidad y tratar de mejorar día a día en todo lo que uno puede hacer por la educación y por nuestros estudiantes y alumnos. Bueno, hasta acá, Santiago, si querés, la presentación y podemos empezar con las preguntas, si te parece bien. Sí, Fabián, perfecto. Muy clara toda la presentación, y súper interesante. Muy, muy bueno. Como de costumbre. Les quiero contar igualmente, antes de empezar a leer algunas de las preguntas, que bueno, este es el principio de un convenio que hicimos justamente con la Fundación de Neurociencias que preside Fabián. Así que va a ser el inicio de nuevas actividades que vamos a empezar a hacer en conjunto en Argentina, bueno, en algunos otros países de América Latina y también acá en la provincia de San Luis. Y no quería dejar de agradecer también que otra de las agrupaciones que colaboraron en la organización es una agrupación muy nueva que creamos hace un mes desde la Fundación, que es una agrupación estudiantil, ¿sí? que depende de la Fundación y que está o se desarrolla dentro de toda la zona de Cuyo en diferentes universidades nacionales o privadas. Y esto lo digo porque siempre me parece muy importante la inclusión, si bien acá la gran mayoría son docentes, pero la inclusión también del estudiante en estas actividades y como motor para poder empezar a generar debates y formación. Bien. Aprovechen a hacer alguna pregunta si quieren en el chat. Hay varias opiniones, pero no son preguntas. Muchos fueron... A ver, lo que intentamos con sí. Santiago es empezar a tirar en el debate este tipo de ideas, ¿no? O sea, tratar de compartir con ustedes algunos principios, algunas ideas sobre neuroeducación, sobre resiliencia. A mí me interesaba también tocar el tema de resiliencia porque me parece que es un tema muy, muy hablado, muy, muy tirado muchas veces en la mesa, pero sin un conocimiento cabal de lo que significa el concepto de resiliencia, ¿no? Muchas veces se habla de esto de que volver a la situación anterior, de soportar la adversidad. Y resiliencia es aprender de la adversidad. Es el concepto fundamental. ¿Qué aprendo de lo que me pasó? ¿Cómo me cambió lo que me pasó? ¿Cómo me cambió y qué aprendizajes tengo? Por eso yo les puse que es la generación de factores protectores y salutogénicos, esa nueva palabra que la van a escuchar mucho por todos lados, porque se habla mucho de salutogénesis, aquello que me hace más sano, aquello que me produce más salud. Bien. Fabián, preguntan, bueno, para contactarse por el tema de los proyectos de investigación que nombraste antes. Bueno, se contactan con Santiago
Bárbaro. Y Santiago arma el grupo, yo me reúno con los que estén interesados, les contamos un poquito de qué se trata del grupo de investigación y los que quieran participar, abiertamente, no hay problema. Lo que habitualmente hacemos en el grupo es, hay gente de toda Latinoamérica, así que, y gente de España. Entonces, lo que hacemos es compartir ideas de investigación, proyectos, instrumentos, y de esa manera cada uno, ustedes se pueden, si tienen una idea de investigación, bueno, nosotros tratamos de, con el resto de los investigadores, apoyarla, ¿no? Y tratar de mejorarla y tratar de ver a ver cómo hacemos para colaborar con esa idea. Si no saben y nunca investigaron y quieren investigar, bueno, tenemos varios investigadores, ustedes pueden adherirse a alguno de esos investigadores y colaborar con esa persona en el proceso de investigación. Así que hay múltiples formas, no hace falta ser un investigador, ustedes pueden ser una persona que nunca investigó, pero que le interesa dedicar tiempo a eso, bueno, bienvenidos. Es una forma de aprender también, ¿eh? Se aprende mucho ahí. Bueno, Fabián, excelente. Les digo a todos de vuelta si tienen alguna pregunta que quieran poner en el chat. Ya tenemos unos minutitos más. Volver a agradecerte, Fabián, por tu tiempo, por estar acá. La verdad que, como siempre, y como le dije antes, es un lujo siempre escucharte. Volver a agradecerle a todos ustedes por participar, por también tomarse el tiempo un día como hoy para estar acá en esta conferencia y estar aprendiendo. Así que fabuloso. Ahí me están preguntando cómo me contactan. Ahí voy a dejar el correo electrónico de la fundación. Así que ahí me pueden contactar y yo después les hago el nexo con Fabián. Bueno, muchísimos mensajes de agradecimiento, excelente la charla. Se ve que tuvo muy buena repercusión. Yo se los adelanté al inicio, que era excelente, Fabián. Bueno. No sé, Fabián, si vos querés agregar algo más, pero veo que no hay muchas No, más yo preguntas. simplemente, bueno, obviamente que, o sea, hacerle estas invitaciones de que participemos juntos, ¿eh? La Red Iberoamericana de Neurociencias tiene esta posibilidad. Compartimos conferencias, simposios, jornadas, actividades que cada uno arma en los países, las compartimos con los miembros de la red. Con lo cual, creo que es una gran alegría que San Luis se haya incorporado a la red porque van a poder compartir webinar, por supuesto webinar, pero desde ya la noticia de los eventos, los congresos, las propias investigaciones que hacemos sobre neuroeducación, la vamos a poder compartir a través de la participación de Santiago y su equipo en la red iberoamericana. Así que, bueno, para mí es un placer. Y felicitar de vuelta que un viernes a esta hora te tienen que estar preparando para la previa y están acá escuchando neurociencia. Y un viernes de diciembre, más valor Y un viernes todavía. de diciembre, ¿O no? exactamente. Tal cual. Después de 2 años de pandemia. Somos todos resilientes, ¿viste? Así Bueno, es. Así es. decirles a todos que, bueno, en la semana que viene les va a empezar a llegar el certificado. Ahí puse en el chat un link donde debían poner el correo electrónico, nombre, apellido y el DNI. Así que después por medio de un sistema les va a llegar el certificado digital a su correo. Así que estén atentos. Consejo, después de muchos años de hacer esto, chequeen el spam. Antes de escribirme, chequeen el spam. Acá hay una pregunta justo, mirá. ¿Se está implementando en educación estatal o privada esta perspectiva de neuroeducación? Qué buena pregunta. Bueno, decir que no, que sí, sería una soberbia de mi parte porque no conozco todo el sistema educativo. Yo te diría que no, en general no hay ninguna, dentro del ambiente de neuroeducación, no hay ninguna iniciativa pública que tenga que ver con neuroeducación. Sí, lo que te puedo decir que hay muchas iniciativas no institucionales, ¿no? Pero sí hay muchas iniciativas desde el punto de vista de los docentes, ¿eh? El proceso de cambio no se da a nivel de políticas educativas y baja,
sino que esta vez se está dando desde las bases hacia la pirámide que son las decisiones políticas. Lo que uno ve y lo que yo he participado tanto en Dominicana como en Puerto Rico, en España, acá mismo, lo que se está ocurriendo es una gran formación docente. Los docentes están formando en neurociencia, formándose en neuroeducación, y esa base está generando el cambio para arriba. Yo podría hablarle con ustedes, que no es este espacio, cuando nos veamos el año que viene seguramente lo podremos dialogar en espacios más distendidos, un montón de experiencias que yo tengo de ir a golpear puertas de políticos o de Secretaría de Educación, de instituciones en las cuales sí se entusiasman con la idea y todo lo demás, pero les cuesta mucho cambiar. Les cuesta mucho cambiar porque no tienen la flexibilidad para cambiar, porque la gente que llega a esos cargos muchas veces es gente que ha perdido mucho el contacto con el aula, ¿no? Y la problemática del aula la recuerda, no la vive, ¿eh? Y cuando uno empieza a formarse en neuroeducación y empieza a detectar que hay alguna estrategia para la gestión de las emociones de los chicos y hay algunos programas de intervención en cognición social, y vemos que la neurociencia me da información sobre cuál es la mejor estrategia para enseñar matemática, para la lectocomprensión, para poder avanzar en las competencias que los chicos necesitan. Que me está diciendo la neuroeducación que el debate es la mejor estrategia que puedo utilizar en los chicos para estimular la neurocognición. Que el teatro es una muy buena estrategia que puedo utilizar para estimular toda la neurocognición y generar competencias emocionales y sociales. Bueno, todo eso hace que el docente se pueda especializar más, pueda comprender más lo que hace, porque una cosa es que le digan al docente, hay que hacer esto porque eso es el modelo, y otra cosa es que haya una base científica por la cual uno sabe que el cerebro aprende mejor de tal o cual manera, ¿no? Entonces creo que esa es la gran revolución, la revolución que las bases de los docentes están haciendo al formarse en neurociencia y producir cambios en el aula, que es realmente donde uno quiere producir el cambio. El cambio curricular del programa, de las políticas educativas ya va a venir, pero eso va a venir por presión propia de las bases. Pero creo firmemente que el cambio está dado en las bases. Así ocurrió en Dominicana, por ejemplo. En República Dominicana se formaron cerca de 3.500 docentes, y esos docentes fueron los que empujaron para arriba el tema del cambio, ¿eh? Así que me parece que esa es la respuesta, ¿no? Las bases son las que están cambiando. Bueno, clarísimo, Fabián. Y a la pregunta si hay alguna bibliografía que pueda recomendar donde se hable Sí. explícitamente de las técnicas de neurociencias a aplicar en las distintas disciplinas educativas, ciencias duras, sociales, etc. Sí, sí, bueno, hay mucho. Cuando uno se mete en el campo de la neuroeducación, uno empieza a diversificar, ¿no? Por ejemplo, hay libros, yo te diría así, lee libros, pero lee libros generales. Liliana Fonseca tiene unos libros muy buenos basados en neurociencia. La gente de la Universidad de Barcelona, Anforés, tiene fácil una colección de libros, de unos 6, 7 libros de neuroeducación, muy interesantes también, que puede ser la primera lectura para eso. Hay libros de varios autores, pero fundamentalmente cuando uno empieza, si uno tiene algún área específica en la cual se desarrolla, como por ejemplo puede ser en las matemáticas, puede ser lo que tenga que ver con educación de ciencias sociales, o la misma neurodidáctica, ¿no? Cómo yo voy adaptando y voy validando estrategias didácticas basadas en neurociencia. Todo eso tiene contenidos específicos, y eso yo le diría que tiene que ver con la formación que ustedes puedan hacer en el área, y también tiene que ver con la lectura de paper, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, si ustedes quieren saber la opinión sobre lo último que se está investigando en el área, uno tiene que leer papers científicos, no tiene que leer libros. Los libros tienen un atraso de unos 4 años aproximadamente, porque desde que se escriben hasta que se publican y todo lo demás, la información
muchas veces en este campo cambia radicalmente, ¿no? Pero por eso les dije yo en un primer momento, aprendizaje colaborativo, únanse a redes, únanse a grupos. ¿Por qué? Porque esto cambia dinámicamente. Y si ustedes están en el grupo, están en la red, ustedes pueden leer fácilmente cuál es el cambio o la necesidad que ustedes tienen de formación. Si no, con lectura de libros está muy bien para introducirse, pero no para formarse. Bien. Si querés, Bueno, Santiago, yo puedo sí, hacer un listado de libros que dale. recomiendo para lectura y se los puedes enviar a los inscriptos. No sé, se me ocurre esa idea ahora, ¿no? Que te puedo dar algún listado de los libros. Sí, sí, a todos los que estuvieron hoy presentes en la conferencia les vamos a mandar igualmente por correo electrónico la misma conferencia grabada con acceso específico solamente para ustedes. Así que y ahí les puedo mandar la bibliografía, no hay ningún drama. Bueno, siguen los mensajes, todos súper agradecidos, excelente la conferencia. Así que bueno, bárbaro, Fabián. Bueno, gracias. Bueno, no quiero sacarte mucho más tiempo, agradecerte de vuelta por haber estado con nosotros, por dejar las puertas abiertas para que podamos empezar a trabajar en conjunto. Agradecerle de vuelta a todas las instituciones educativas, a los gremios que apoyaron esta capacitación y volver a agradecerles a todos los asistentes de diferentes partes de América Latina, de Argentina y de la provincia de San Luis. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y damos por finalizada la conferencia de hoy. Recuerden Gracias. completar el formulario y si quieren, para terminar, antes que se escapen todos, que ya es muy viernes, vamos a cambiar ahí el modelo de la pantalla y si quieren abrir las cámaras, así nos conocemos un poquito antes de terminar y hacemos una captura de todos. Buenísimo. No sean tímidos. Estamos todos medio No, que la desarreglados condición igual. social, ustedes como docentes me van a entender, pero es muy difícil dar clase con los nombrecitos solamente y la pantalla en negro, ¿no? Vieron que por lo menos ver a último momento las caras a uno le estimula un poquito la cognición social y dice, bueno, le hablé a alguien y no a la pared, ¿no? Totalmente. Así que bueno, ahí nos vamos conociendo un poco. Saludarlos de vuelta. Ahí vamos a hacer una capturita de pantalla. Así que cuento 3, se pueden reír, como si fuera una foto. 1, 2, 3. Impecable, salieron todos perfectos. Unos fenómenos. De verdad, mil gracias por estar a todos hoy acá. Un lujo tenerlos a ustedes, a Fabián. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Tomamos unas vacaciones que son necesarias, así arrancamos con más energía a partir de febrero y con más actividades. Un Bueno, muchas saludo. gracias por el espacio y realmente gracias por estar un viernes escuchando, ¿eh? Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Que pasemos en paz. Gracias, felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias igualmente. Gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias a todos. Hermosa conferencia. Muchas gracias a todos. Hermoso. Gracias, muy bueno. Chao, chao.